Maestrandas, muy buenos días. Nuevamente es una bendición volverlos a saludar y a saludarlas porque definitivamente sí, podemos respirar, estar vivos es por pura misericordia del Todopoderoso. Así que espero que hayan tenido ustedes una semana llena de bendición, una semana también posterior o anterior en donde tuvieron exámenes. Espero que les haya ido muy bien, que se hayan preparado sobre todo porque el examen pues lógicamente solo conlleva un control de las clases que hemos tenido, una nota, pero al final del día, recordémonos que estamos en una maestría ya de educación superior, en donde cada uno y cada una pues tiene que adoptar las medidas responsables para que ustedes en cada materia y sobre todo en este curso vayan adquiriendo esos conocimientos sólidos. Así que, como siempre lo he dicho, también para los problemas, para las dificultades, soluciones. En ese entendido, entonces, vamos a continuar con nuestras clases programadas dentro de nuestro curso de Derecho Penal. Y hoy vamos a hablar de un tema también que en la práctica ocurre mucho, y es el tema del concurso aparente de normas. Algunos delitos que vamos a analizar, como lo es el delito de agresión, el delito de disparo de arma de fuego y la lesión en riña. La Universidad Rural ha tomado muy en cuenta este tema porque en la práctica esto ocurre en estadísticas bastante elevadas, y entonces vamos a explicarlo. Como a manera de una breve introducción, el concurso aparente de normas implica aquellas figuras jurídicas que podemos encontrar en la práctica, como indico, en donde una sola acción podría constituir más de un tipo penal o más de un delito, o en otros casos, pues nos podría dar un serio inconveniente de no tener claro qué tipo penal aplicar a ese caso en concreto. Entonces vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar en la práctica a salir pues, de estos inconvenientes técnicos y jurídicos que suceden. En ese entendido, entonces, alguien tenía levantada la mano, disculpen, ya no pude ver. Bien, el maestrando José Otoniel Ramírez, por favor, adelante. No, perdón, Elix, solamente le di un like nada más, no desde que estaba levantando la mano. Muchas gracias, se veo muy amable. Al menos ya nos saludamos, ¿verdad? Y ahí espero las participaciones correspondientes. En ese entendido, entonces, para el día de hoy tenemos un objetivo de clase que es analizar el concurso aparente de normas en el delito de agresión, disparo de arma de fuego, lesión en riña. Estos últimos tres pues son delitos que vamos a analizar cuáles son sus características, sus verbos rectores, como ustedes ya lo saben. Pero en esencia empezamos con nuestro primer tema, que es el concurso aparente de normas. Y vamos a analizar dos conceptos que nos ayuden a entender concretamente en qué consiste ese concurso aparente de normas. Este se da cuando un mismo supuesto de hecho constitutivo de una sola infracción penal, o sea, de un delito, se ocupan dos o más conceptos jurídicos y aparentemente, por eso ojo con esto, esa de aparentemente, ambos les son aplicables, aunque solo uno lo es. O sea que nosotros tenemos la apariencia de poder aplicar más de un delito, pero solo uno podríamos aplicar. Y ahí es lo que sucede o se da en la práctica porque nos puede dar serios problemas. Ya vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Otro concepto del concurso aparente de normas lo definen como un concurso aparente, siempre el tema de la apariencia, ¿verdad? Que se nos quede ello, la apariencia de que en este caso de leyes es la situación que se da cuando una misma conducta, o sea, una misma acción, una misma omisión tipificada penalmente, lo está en dos o más preceptos. Esta situación problemática
a la hora de la elección del que resulta aplicable, dada la diferencia de penas que uno y otro puede llevar consigo. Cuando se da el concurso aparente de normas, existen ciertas dificultades, cierta problemática en la práctica, como lo vengo advirtiendo. Y esto porque podría en algún momento hacernos dudar si el tipo penal aplicable al caso en concreto lo puede ser también para, en este caso, o poder aplicar en este caso otro delito que también se asemeje a, en este caso, la acción que se está realizando. Ejemplo, sucedido en muchos casos, se recuerdan ustedes de aquel que yo les comenté en su momento, del señor que tuvo una discusión con un vecino dentro de un condominio. Uno de los vecinos se altera mucho, toma un bat de béisbol e intenta agredir al otro, pero resulta que el otro vecino, por sus capacidades de defensa personal, él pues logra esquivar todos los golpes probables que le pudo haber impactado. Entonces, el vecino que se pudo defender, que dice tengo yo algunos cursos de defensa personal, indica que hubiera pasado si me hubiera impactado un golpe de los que él me lanzó. Muy probablemente me hubiera afectado seriamente, decía él. Por lo tanto, son lesiones, decían sus abogados, porque en este caso él se defendió. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera defendido? Por el otro lado, decía la defensa, nunca se le impactó ningún solo golpe. Sí se tenía, en este caso, la intención, pero no se le impactó, señor juez. Entonces, la integridad nunca se dañó. Entonces, ahí podríamos decir, bueno, puede ser lesiones, porque si se los hubiera impactado, muy probablemente hubiera dañado su integridad física. Pero recordémonos, según nuestras clases anteriores, que el delito de lesiones requiere un resultado en la integridad de las personas. O sea que el bien jurídico tutelado en el delito de lesiones es la integridad física de la persona. Y si no se daña, no puede cometerse el delito de lesiones. Tenemos que observar otro tipo penal. Podría ser el delito de agresión que hoy vamos a analizar. ¿Por qué este tipo penal? Porque este tipo penal de agresión requiere dentro de sus características que una persona pueda agredir a otra, pero nunca dentro de sus verbos rectores o características nos solicita un resultado. Y vamos a ir analizando cuando lleguemos a este tipo penal, ustedes lo verán, que agredir, ¿qué tenemos que entender como tal? Alguien podría decir, agredir requiere que me dañe mi integridad física. Agredir, alguien más diría, no, pues con el hecho de que se pueda balanzar en contra mía, pues, y yo esquivo ese golpe, hay un acometimiento. Y por lo tanto, él me está agrediendo, o me dijo palabras ofensivas, él me está agrediendo, está dañando mi psiquis, etcétera. Pero lo cierto es de que ese caso en concreto se tipificó no por el delito de lesiones, sino por el delito de agresión, porque esta persona lo que hizo fue acometer, abalanzarse en contra de otra con el ánimo de lastimarla, pero no lo logró. En ese caso en concreto no lo logró. ¿Por qué? Porque en este caso esta persona tenía ciertos conocimientos de defensa personal. Entonces, no fue el delito de lesiones, sino fue el delito de agresión el que utilizamos para darle una salida a este tema. Pero lo que yo quiero extraer de este ejemplo, ahora sí, es que en la práctica nos puede dar ese inconveniente. ¿Qué tipo penal o en qué tipo penal subsumir, en este caso, la conducta, la acción o la omisión que una persona pudiera cometer? En ese entendido, entonces, maestrandos, la doctrina, o sea, los filósofos del derecho, han hecho referencia a los siguientes principios que tenemos que conocer,
que tenemos que analizar. ¿Por qué razón? Porque por medio de ellos podríamos solventar algunas dificultades en la práctica. Entonces, cuando encontremos dificultades en la práctica, pues estos principios podrían apoyarnos y pues darnos una salida al problema en concreto que podamos tener. Lógicamente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico. El principio de especialidad es el primero. ¿En qué consiste el principio de especialidad? Este precepto especial se aplica con preferencia al general. Quiere decir que si una norma especial indica determinada situación, no vamos a aplicar la norma general, aplicaríamos la especial. Ejemplo, si el Código Procesal Penal nos dice no se pueden aplicar medidas desjudicializadoras para los delitos de narcoactividad, ¿verdad? ¿Por qué? Por la relevancia, por el impacto que tienen estos en la sociedad. Pero cuando nos vamos a la ley contra la narcoactividad, resulta que sí se puede aplicar para uno de los delitos que ahí se contemplan, que es el delito de posesión para el consumo. Por supuesto, hoy no estoy hablando de específicamente esta ley, más adelante la vamos a analizar, pero sí extraigo ese ejemplo para que ustedes comprendan lo especial versus lo general. ¿Qué nos dice la norma general? El Código Procesal Penal que se aplica para todos los procedimientos. Es la norma general. ¿Nos dice? No puede aplicarse estas medidas desjudicializadoras. ¿Cuáles son ellas, maestrandos? Ustedes ya la tendrían que saber. El criterio de oportunidad y, en este caso, la suspensión condicional de la persecución penal. Eso lo vimos en algunas de nuestras clases. Bueno, entonces no podríamos aplicarlo, pero cuando analizamos la ley contra la narcoactividad, resulta que sí podríamos a uno de los delitos que ahí se contemplan aplicarlo. Entonces, por principio de especialidad, decimos, o el juez va a invocar este principio y decir, sí, es cierto, la norma general manifiesta que no se puede, pero la norma especial, que es la ley contra la narcoactividad, sí lo refiere, sí lo permite, y por lo tanto, en un caso específico, siempre y cuando se cumplan con sus requisitos para su aplicabilidad, podríamos hacerlo. Entonces, se aplica, ¿verdad? Se aplica, pero vean, es un problema que nos puede generar en la práctica. ¿Qué hacemos? Y si lo desconocemos, entonces podríamos cometer algún error ahí, porque entonces podríamos decir, no, la norma general nos dice que no, entonces no lo aplicamos. Y es que la ley contra la narcoactividad dice que sí, sí, pero no lo podemos aplicar. Entonces, este principio nos ayuda a entender que si la norma especial lo permite, tenemos que aplicar la norma especial y no la general. De acuerdo a un principio latino que es lex speciali derogati legi generale, que quiere decir la ley especial deroga la ley general. Si se dan los presupuestos de la ley especial que añade requisitos no previstos en la general, se aplica la especial. Otro ejemplo, vean el que les traigo aquí aunado al anterior. El delito de asesinato frente al delito de femicidio. Ustedes ya han escuchado algunos casos sobre ello. El asesinato, ustedes ya saben que por la pena y por sus circunstancias, principalmente esa premeditación, ¿verdad? Esa alevosía y algunas otras características del asesinato, pues conllevan a que la pena sea mucho más seria, más fuerte. Frente al delito de femicidio, que en este caso también conlleva una premeditación, conlleva en este caso una alevosía, conlleva que por los mismos grados desiguales de poder, por el vínculo que tienen
el homicida frente a la víctima, se comete este delito. Las diferencias claramente se establecen en las siguientes. El asesinato, puede una mujer darle muerte a un hombre, puede un hombre darle muerte a una mujer. Se perfeccionaría el asesinato. Es lo que nosotros conocemos como sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo es quien comete la acción. Sujeto pasivo, se recordarán ustedes que es contra quién se comete la acción, o sea, el agraviado. En ambos casos, en el asesinato, el sujeto activo y sujeto pasivo puede ser hombre o mujer. Pero en el de femicidio no funciona así. Necesariamente el sujeto activo tiene que ser hombre y el sujeto pasivo tiene que ser mujer, porque es la muerte violenta de una mujer dentro de esas relaciones desiguales de poder. Bueno, pero ahorita no vamos a analizar en esencia esos dos delitos. ¿Pero por qué los explico? Porque ahora viene el inconveniente. Ambos delitos implican la muerte intencionada de una persona, pero el femicidio añade circunstancias que lo cualifican. Entonces nosotros podríamos decir en la práctica, no, esto es asesinato. Mató a una mujer, pero es asesinato. Mató a un hombre, pero es asesinato. Ah, no, mató a la mujer y es femicidio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos nosotros resolver si es asesinato, si es femicidio? Porque otra característica que tienen ambos es que son las mismas penas, de 25 a 50 años. Entonces alguien diría también, entonces, como me lo dijo algún estudiante ahí en algún momento, licenciado, entonces no nos hagamos bolas, pongámosle el asesinato o el femicidio, ¿verdad? Pues yo le digo, pues así tendría que haber sido, pero resulta que el legislador no lo ve así. Y con muy acertada condición, pues ha mencionado algunas circunstancias que sí diferencian entre las que ya les indiqué en su momento. La ley especial, que es la ley contra la violencia, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, define lo que es el delito de femicidio. Y esa es una norma especial. Si bien se parece al asesinato, si bien podrían tener hasta las mismas circunstancias, también lo es que el delito de femicidio pues añade circunstancias que lo cualifican, entre ellas lo que les indiqué. El sujeto activo necesita ser hombre, el sujeto pasivo necesita ser mujer. También se requiere que exista un vínculo entre quien da muerte y la víctima. Puede ser el esposo, puede ser el novio, puede ser el maestro, puede ser en este caso algún ministro de culto donde ella tuviera alguna relación, puede ser el hermano, puede ser hasta incluso el hijo, puede ser hasta incluso, como estamos hablando de hombre a mujer, puede ser su expareja sentimental, su ex esposo, su exnovio, etcétera. O sea, tiene que existir un vínculo para que sea femicidio. Y si ese vínculo se da, entonces no aplicamos lo que dice el Código Penal, que es la norma general, el asesinato. Aplicamos el femicidio. ¿Tiene la misma sanción? Correcto, tiene la misma, pero el tipo penal correcto no sería el del asesinato, sino sería el del femicidio. Entonces, aplicamos la norma especial. Entonces, esto es lo que quiero que tengamos presente, maestrandos, sobre el tema del principio de especialidad. Cuando, en un caso en concreto, pudiera darnos algún tipo de problemas. Maestrando maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Maestranda Indira, pues, perdone, ¿podría repetirme su pregunta? Solo que no logré escucharla adecuadamente.
maestranda Indira, bueno, tuvo algún inconveniente, pienso, de señal. También otro maestrando me estaba levantando la mano, por favor, ya no logré ver adecuadamente su nombre. Maestrando Edgar Marroquín, por favor, adelante. Doctor, buenos días. No sé si se me escucha, es que voy en el carro. Pero fíjese que yo solo tengo una duda, doctor, de acuerdo a lo que está explicando. Sé que el tema no es el tema de los delitos, ¿verdad? Pero me genera esta duda con el tema de las relaciones desiguales de poder. En el caso, digamos, si una persona sí tiene pensado matar a alguien, pero contrata los servicios de un hombre para matar a una mujer, pero digamos, el señor se dedica al sicariato, pues cobra por matar gente, digamos, a él se le juzga por femicidio o por asesinato, porque digamos, él no conoce a la persona, sino que le están pagando. Obviamente a la persona que le está pagando si tiene motivos o etcétera. ¿Cómo sería ahí la situación? Excelente pregunta, maestrando Edgar Marroquín. De hecho, le comento que ya tuve varios casos de ellos y los primeros, pues ahí nos dieron cierta confusión y le agradezco porque podemos ahí dar respuesta a algo que pasa mucho en la práctica. Efectivamente, aquellos sicarios que son contratados, ¿verdad? Aquellos asesinos a sueldo que son contratados por otra persona para que ejecuten el delito. En este caso, el sicario que da muerte a una dama por esa contratación previa, o sea, sueldo, él tendría que responder o ellos tendrían que responder por el delito de asesinato, porque entre ellos y la víctima no existía ningún vínculo. Entonces ellos responden por asesinato. Y la persona que los contrató, como entre ella y la víctima, supongamos que sí existía un vínculo, sí existía una relación desigual de poder, él sí tendría que responder por femicidio, no por asesinato, ¿verdad? Entonces, esas son las características que se dan en un caso específico, maestrando Edgar. Y maestranda Indira Prado, por favor. Sí, gracias. Muy buenos días, doctor. Disculpe, es que me sacó la sala. No tenga pena. Entonces, prácticamente cuando estamos haciendo el análisis del delito, tendríamos que ver si reúne las características específicas que tiene la ley especial y si no, sería por la general. Eso es lo que yo le entendí ahorita. No sé si me podría sacar de mi duda. Efectivamente, maestranda Indira, como usted bien lo menciona, tendríamos que analizar las características de la ley especial y si se reúnen esas características, se aplica la norma especial. Pero definitivamente si no se dan, no podríamos aplicarla, ¿verdad? Tendríamos que en todo caso aplicar la ley general. Y el ejemplo que estamos siguiendo, pues tal vez nos ayuda. Si vemos que no existe un vínculo, si no existe ninguna relación desigual de poder en esa muerte, no obstante fue de hombre a mujer, como el ejemplo que nos está dando el maestrando Edgar, de aquel sicario que se contrata para darle muerte, pero nos damos cuenta que él fue contratado y en este caso fue por cierto precio o recompensa. Entonces ahí no se reunirían las características de la norma especial. Como consecuencia, entonces, diríamos, vamos a aplicar la norma general que sería el asesinato, como usted bien lo indicó. En ese entendido, entonces, vamos a continuar. Voy a ver si alguien más me está solicitando la palabra. ¿Estamos bien? Correcto. Vamos a continuar con el otro principio, porque este es uno de los principios que tenemos para analizar. Tenemos también el principio de subsidiariedad. Este principio conlleva que es un precepto subsidiario que se aplicará solo en defecto del principal, ya sea que se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea esta tácita o deduciblemente. Esto, maestrando, este principio es uno de los que menos aplicamos en la práctica,
pero se los presento porque la doctrina lo tiene como parte de resolver el concurso aparente de normas. Pero es un principio que básicamente no se da en la práctica. Principio de consunción o de absorción, que es lo que ustedes sí van a encontrar en algún momento. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel. La absorción tiene lugar cuando una determinada conducta antijurídica quedará subsumida en una sola norma, mientras que en el caso contrario estaríamos ante un concurso de normas. Antes de presentarles este ejemplo que les traigo a continuación, quiero que alguien me apoye, por favor, en darle lectura a su artículo 246 del Código Penal. De su Código Penal, por favor, que es el delito de hurto. Aquí lo voy a buscar también. 246, por favor. De su Código Penal, por supuesto. Dice, buenos días, dice hurto, artículo 246, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble tal o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Correcto, maestranda. Y si usted me hace el enorme favor, el artículo 247, pero el numeral tercero. Con gusto. Cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada o para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el de allanamiento de morada. Muchas gracias, maestrana, muy amable. ¿Por qué extraigo estos dos artículos? Se los explico. El delito de hurto implica que una persona lo va a cometer cuando tome un objeto, un bien mueble, total o parcialmente ajeno, dice la ley, sin la debida autorización. Entonces, yo tomo ¿qué les digo yo? Un bolso de una dama sin su autorización y me lo llevo, cometo el delito de hurto. ¿Correcto? Entonces, estamos bien. Ahora, el delito de hurto agravado, y por eso me interesa que ustedes lleven esa secuencia, el delito de hurto agravado se comete, pero sigue siendo el mismo delito, o sea, el mismo delito de hurto, solo que el legislador crea este tipo penal, o sea, el hurto agravado, porque por sus mismas circunstancias agravan el delito. Y me enfoqué en el tercero, porque si se dan cuenta ustedes, en el numeral tercero indica que el delito de hurto siempre se va a cometer, el hurto agravado, cuando aquella persona que hurta bienes lo hace en una morada, en el interior de una casa de habitación. Pero esa última parte del numeral tercero es lo que quiero dar a entender con este ejemplo. Esta circunstancia agravante no se aplicará, en este caso, cuando el hurto concursare con el allanamiento de morada. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo del principio de consunción o absorción. No podríamos nosotros decir que una persona que comete el delito de hurto agravado, o sea que aquella persona que ingresa a una habitación, a una morada, sin que se den cuenta sus moradores, hurta, por ejemplo, una computadora, hurta bienes o dinero sin que se den cuenta, sale del inmueble, se lo lleva, ¿verdad? Para que entendamos claramente. Esta persona cometería el delito de hurto agravado según el numeral tercero que la maestranda ya le dio lectura. Pero nos aclara este mismo artículo
que no se aplicará esta agravante cuando concurse con el delito de allanamiento. Entonces, maestrandos, ¿cómo funciona el principio de consunción o absorción? Que si yo me percato, yo como juez o un juez se percata, que la acción de una persona consistió en ir a una casa, a un inmueble, extrae bienes, lo detienen, comete el delito de hurto agravado. Pero no podría decir el juez hurto agravado y a la vez allanamiento, porque ingresó al bien sin ninguna autorización. Entonces, ya no podríamos decir que es también allanamiento, porque se absorbe, se lleva a cabo el principio de consunción, porque la misma figura jurídica absorbe el hurto y absorbe haber ingresado ilegítimamente a ese bien inmueble. Entonces, a eso le conocemos como el principio de consunción o el principio de absorción, ¿verdad? Está absorbiendo el hurto y está absorbiendo que ingrese ilegítimamente al bien. Entonces, para que nos quede claro el ejemplo que les estoy planteando, en este caso en específico, la persona cometería aparentemente dos delitos porque hurtó en el bien e ingresó ilegalmente al bien. Entonces, podríamos decir, son dos delitos, no uno. Pero vemos, según el artículo 247, que el mismo establece que es hurto agravado y que ya no le podríamos aplicar también allanamiento porque el legislador ya agravó la sanción, porque ya el legislador se anticipó a que probablemente iba a ocurrir y por lo tanto, entonces, en una sola figura jurídica podemos nosotros absorber las dos conductas ilícitas. ¿Correcto? Pregunto, ¿tenemos una duda sobre este ejemplo que les planteo? Que ahorita se los comento ampliamente. Precisamente el día de ayer tuve ese caso en específico. Entonces, se los planteo porque es muy reciente y quiero ver si hay alguien que tiene levantada la mano. Maestranda Indira Prado, me indica si usted también desea participar. Disculpe. Pues yo creo que se quedó levantada la mano desde que participó anteriormente. Bueno, lo cierto es que el día de ayer les comparto, tuve un caso muy específico. Una persona, fíjense que ingresa a un bien inmueble, una propiedad bastante grande. Resulta que esta persona muy probablemente ya tenía conocimiento de que los moradores, las personas que habitan el inmueble no se encontraban, porque las cámaras de videovigilancia captan que ingresa a la propiedad por un costado de la misma, sube una pared, se salta y ingresa a un patio grande que tiene la casa. La cámara lo captan que ingresa, se dirige hacia el interior, ya estando dentro del interior, resulta que una dama tenía 36,000 quetzales en efectivo. Él se lleva no solo el dinero, joyas, se lleva un aparato estos de videojuego que se llaman PlayStation, con 3 controles, recuerdo, se lleva una computadora y varios objetos. ¿Qué sucede? Que él muy campantemente, ¿verdad? Con toda la confianza del caso, ingresó muy tranquilo, lo observan las cámaras de videovigilancia, sale con las cosas también muy tranquilo. Eso a mí me dice, él tenía conocimiento que no había nadie, porque lejos de estar estresado ahí, ¿verdad? Del hecho ilícito que estaba cometiendo, más pareciera que tenía confianza. Entonces eso implica que muy probablemente él sabía que no se encontraba nadie en ese momento. Él sale por otro costado de la vivienda y se va. Resulta que los moradores
minutos posteriores al hecho, llegan a su vivienda, se dan cuenta que ya estaba totalmente, pues, tiradas varias cosas, y entonces empiezan a ver sus cámaras. Pero como tienen varios vecinos que conocen, que también tienen cámaras, empiezan a llamar para ver si ellos pueden apreciar algo en sus cámaras. Resulta que es una situación de 5, 10, 15 minutos para dar con la persona y un seguimiento a la persona que en este caso hurtó los bienes. Y resulta que sí, pueden establecer, hasta incluso hay un vecino que todavía en vivo en sus cámaras logra captar que va pasando por determinado sector. Pues llega la Policía Nacional Civil, lo aprende en la calle, él intenta huir, pero ya no puede, y le encuentran todos los objetos. Ese es el caso que sucedió, que juzgué el día de ayer y que se los ponía hoy, pero yo solo quería abstraer lo que realmente me interesa en el caso en específico por nuestro tema. Pero me parece muy importante que se los comparta para que podamos comprender de mayor manera el principio de consunción o el principio de absorción, también conocido de esta forma. ¿Por qué? Porque Ministerio Público me estaba solicitando que se le ligara a proceso penal a esta persona por el delito de hurto agravado y por el delito de allanamiento. El abogado defensor pues solicitó que no se oponía a que se le ligara a proceso porque habían medios de investigación contundentes, pero él decía, es el delito de hurto. Entonces, se hizo el análisis respectivo, apliqué este principio que se llama de consunción, porque el hecho en sí había sido un hurto. ¿Por qué el hurto? Porque nunca existió violencia para hurtar los bienes. Por el contrario, se establece claramente, como les repito, que él ingresa como que estuviera consciente que ya sabía que nadie estaba dentro de esa propiedad, y en este caso, entonces nunca empleó ningún tipo de violencia. Y de ello se establece que es un tipo de hurto. Ahora, es un hurto agravado porque la misma norma, el inciso 3 del artículo 247, que la distinguida maestrana les dio lectura, se advierte que se comete el hurto agravado cuando el hurto de objetos se da dentro de un bien inmueble, destinado a habitación, destinado a morada. Entonces, la misma norma establece que no podría ser en un concurso con un allanamiento porque ya el legislador se está adelantando a decir que no puede existir otro delito cuando se da. No es que no pueda existir otro delito, sino que no se puede dar el allanamiento cuando utilizamos la figura jurídica del delito de hurto agravado por haber ingresado en esa propiedad. Dicho en otras palabras, es que o se da la figura del allanamiento o se da la figura del hurto agravado, o en todo caso, o se da solo el hurto y allanamiento o se da el hurto agravado. Pero en esa acción que yo les comparto, se aplicó el principio de consunción y por lo tanto se absorbió o absorbe el delito de hurto agravado ambas acciones, el haber ingresado ilegítimamente al inmueble y el haber hurtado bienes de ese inmueble. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí se aplica claramente este principio, que es el que, como les repito, en la práctica nos puede dar serios inconvenientes. Maestrando Edgar Joel Marroquín, por favor, adelante. Disculpe, doctor, fíjese que me surge otra duda con esto del tema de que algunos delitos, pues, se podría decir que se subsumen. Me queda muy claro el ejemplo que usted ha puesto, pero digamos, me surge una idea, por ejemplo, cuando una persona la secuestran y después, digamos, a pesar de que se paga rescate o algo por el estilo, la terminan matando, ¿ahí hay dos delitos diferentes o el delito más severo subsume al otro? Correcto, maestrando. No, aquí no en el ejemplo que usted nos pone, no se puede dar el delito de absorción,
porque para que se dé el delito de absorción, la misma norma lo tiene que prever, ¿verdad? La misma norma nos tiene que decir, dentro de este delito prácticamente se pueden encontrar ambos supuestos, como el ejemplo que les di anterior. El legislador dice, aquí se subsume el hurto de bienes y se subsume también el haber ingresado a esa morada. La misma norma nos lo dice. Ahora, en el ejemplo que usted nos menciona, aquí ya son dos acciones totalmente distintas. Una que es el poder privar de su libertad arbitrariamente a una persona, como es el delito de plagio o secuestro, y después darle muerte ya sería un asesinato. Implica entonces que aquí no pueden subsumir uno o el de mayor, en este caso, gravedad al otro. Son acciones diferentes y en ese caso en específico, esta persona o esas personas tienen que ser juzgadas por el delito de plagio o secuestro y por el delito de asesinato. También hemos tenido casos, maestrando Edgar, en donde no solo secuestran, sino también han violado a las víctimas y también han asesinado a las víctimas. Entonces, podríamos decir y advertir que son acciones totalmente distintas, porque si ustedes se van al delito de asesinato, plagio, secuestro o de violación, los tres tienen características distintas. Y en ese ejemplo que les puse, de que hemos tenido un caso que a la víctima la secuestran, la violan y la asesinan, pues no se subsumen en el más grave, sino que se aplican los tres delitos porque son acciones totalmente distintas. De acuerdo, maestrando Edgar. En ese entendido, entonces, vamos a continuar analizando otro principio que se da, y muy probablemente, que es el principio de alternatividad. En efecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá a los que castiguen el hecho con pena menor. Esto muy probablemente puede aplicarse en algún momento, pero también les manifiesto, maestrandos, que aquí no lo tengo. Ya voy a analizar el principio de el delito de agresión, pero también existe otro principio que en la práctica también aplicamos, que es el principio de favor libertatis, o sea que la libertad siempre favorece a una persona. También el principio de indubio pro reo. El indubio pro reo es que se aplicará todo lo que favorezca al reo y por lo tanto entonces tenemos que aplicar la norma más favorable. Entonces, cuando en la práctica se da que dos preceptos están regulando la misma acción, siempre tenemos que elegir la norma que más favorezca a la persona y no la norma que más perjudique a la persona. Esto es otro principio que también se los comparto como una manera también de ampliar los conocimientos de la clase del día de hoy. Está solicitando la palabra maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, doctor. Sí, me estaba dando una duda. Por ejemplo, usted tomaba el tema del secuestro cuando hay, por ejemplo, violación. Pero me surge la duda porque también más adelante, por ejemplo, en el tema de violación, hay agravaciones en la pena. Entonces, ahí cómo se podría tomar eso, porque aparte o sea, del plagio y secuestro, está el tema de la violencia sexual. ¿Cómo se podría ver el tema de la agravación de la pena? Porque, por ejemplo, sea una persona menor de edad. Correcto, maestra. Le entiendo, le comprendo su pregunta. Sí, puede darse. Recordémonos que cada figura jurídica va a tener sus propias características. Por ejemplo, la violación. Si la persona que se le comete este delito es una persona, es un niño, y en este caso es una niña menor de 14 años, hay una agravación como tal. Entonces se podría aplicar esa agravación. También podrían existir circunstancias especiales de agravación.
Pensemos que quien realizó ese secuestro haya sido un tío, por ejemplo, de la víctima. Entonces, el tribunal sentenciador tiene que apreciar esas características, porque si vemos que fue una niña que fue violada y que quien la violó fue, ejemplo, un tío dentro del grado de consanguinidad de la niña, entonces diríamos, maestranda Indira, que existe el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación. También diríamos que existió, si se le dio muerte y se secuestró, el delito de plagio-secuestro, y también diríamos que se da el delito de asesinato. O, en todo caso, se podría apreciar si en lugar de asesinato se podría establecer una figura de un femicidio, ¿verdad? Entonces también podría suceder. Pero ¿de qué va a depender? De las circunstancias propias de cada caso en específico. Lo cierto es de que sí se podría aplicar siempre y cuando el hecho conlleve que concurren esas características especiales de cada tipo penal, y si ese tipo penal como el de violación se puede agravar y si se pueden observar esas circunstancias especiales de agravación. ¿Correcto? Maestrando, ya no pude ver, perdonen, pero ruego que quien levantó la mano lo pueda hacer posteriormente. Ahora bien, habiendo analizado los principios anteriores, pues existe el delito de agresión, que lo vamos a ver. Está regulado en su artículo 141 del Código Penal. Este tipo penal tiene ciertas características propias, por supuesto, y veámoslas. Quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales. Bueno, alguien diría, es una pena muy baja, pero así lo previó el legislador. Si a consecuencia del acontecimiento se causara lesión, solo será sancionado por esta. ¿Se recuerdan ustedes el típico ejemplo de los dos vecinos, de aquel vecino del BAT, del otro vecino que tenía cursos de defensa personal? Recuérdenlo. Entonces, vean, por eso es que se decidió que era el delito de agresión y no el delito de lesiones. Nunca se impactó a esta persona, nunca se le ocasionó una lesión, porque el mismo delito de agresión en su última parte nos aclara. Si a consecuencia del acontecimiento se causara lesión, solo será sancionado por esta. O sea que ya no vamos a aplicar el delito de agresión si existen lesiones. Nos iríamos a una lesión, a una falta contra las personas, a una lesión leve, grave, gravísima o específica. Pero no podríamos aplicar el delito de agresión. Pero en ese ejemplo que les vengo compartiendo, que me sirve mucho para que comprendamos de mejor manera estos tipos penales, sí se configura el delito de agresión. Porque si ustedes leen dentro de las características que tiene este delito, está el que una persona le pueda lanzar a otra algo o un objeto capaz de causar lesión. ¿El bat de béisbol puede causar lesión? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es lógico. Esta persona con la fuerza que tenía en las manos se abalanzó en contra de él y no lo impactó, pero pudo causarle lesión. Entonces, este delito sí tiene esas características y a eso me refería, de que no podemos aplicar una lesión y que no estoy diciendo que ese hecho no sea constitutivo de delito, pero tenemos que voltear a ver qué otro delito se le puede aplicar. Pero el de lesiones nunca, porque no se le dañó su integridad a esta persona. Entonces, aquí es en donde ese delito nos sirve, o esa acción nos sirve de estos dos vecinos para entender clara y contundentemente el delito de agresión, porque este tipo penal
no requiere que exista un daño en la integridad. Dice quien agrediere a otro. ¿Qué es agredir? Según el libro de la dicción española, la Real Academia Española, establece que agredir es golpear, atacar o embestir. Y en este caso, cuando este mismo tipo penal es claro en indicar que también conlleva el embestimiento o que embista a una persona con armas, o sea que también es todavía más amplio. O lanzándole, dice, cualquier objeto capaz de causar lesión. A muchas personas han visto a veces que en las calles algunos indigentes o algunas personas ya con algún tipo de consumo de alguna droga o algún estupefaciente o bajo bebidas alcohólicas lanzan objetos a los vehículos o lanzan a las personas objetos, y que en este caso, pues cuando no les impactan esos objetos, podríamos decir que no es el delito de lesiones, pero sí puede existir el delito de agresión. El delito de agresión tiene por objeto también la protección a un bien jurídico tutelado que es la integridad del ser humano. También protege la integridad, o sea que es esa la integridad la que en todo caso se debe de apreciar. ¿Se recuerdan ustedes, maestrandos y maestrandas, de esta diapositiva? Yo se las expliqué en su momento dentro del tipo básico, tipo cualificado y el tipo privilegiado. Y les mencioné que, o les hice el ejemplo de que es un homicidio, el tipo básico, el asesinato sería el tipo cualificado y el tipo privilegiado sería un homicidio en estado de emoción violenta. Solo traigo a colación esta porque el delito de agresión tendría que ser un tipo privilegiado. ¿Y por qué privilegiado? Porque, si ustedes se dan cuenta, la pena o la sanción que espera quien comete este delito, pues es eminentemente de multa. O sea que será sancionado entre 10 a 200 quetzales, ¿verdad? Esa sería la sanción que se puede recibir por este delito. Que sucede mucho en la práctica, sucede mucho, maestrados. Pero eso es lo que el legislador ha previsto. Entonces, cuando hablamos del concurso aparente de normas, ya habiendo analizado pues el delito de agresión, ahora vamos a poner algunos ejemplos para que vayamos entendiendo lo que hemos dado a conocer anteriormente. El ejemplo es: A agrede a puñetazos a B, ojo, a puñetazos a B, causándole lesiones que tienen una incapacidad para realizar actividades laborales de 11 días y 11 días de tratamiento médico. Entonces, en base a lo anterior, ¿qué aplicaríamos a un caso en concreto? El delito de agresión, una falta establecida en el artículo 481, numeral primero, o el delito de lesiones leves. Pues aquí se lo subrayo porque este no es examen, ¿verdad? Ya está claramente definida la respuesta. Es el delito de lesiones leves. Pero ahora bien, ¿por qué? Porque el delito de agresión, maestrandos, recordémonos que si se causan lesiones, ya no se puede aplicar el delito de agresión. Pero en el ejemplo que les estoy dando, dice que en este caso tiene una incapacidad para realizar labores de 11 días. Entonces, por favor, vayamos a nuestro artículo 481, numeral primero del Código Penal. ¿Quién me puede apoyar con la lectura del artículo 481, numeral primero de su Código Penal, por favor? ...481, numeral primero, indica: quien causare a otro lesiones que le produzcan enfermedad o incapacidad para el trabajo por 10 días o menos. Muchas gracias, maestra. Vean, por 10 días o menos. ¿Se recuerdan que eso fue en nuestra clase anterior que lo vimos?
el delito de es un delito, pero es conocido como falta, pero son delitos, como se los he dicho, de bagatela jurídica. Entonces, es una falta siempre y cuando no supere los 10 días, pero el ejemplo que les puse es de 11 días. Esto quiere decir que tenemos que apreciar lo que se regula en su artículo 148, hasta incluso en el numeral primero. El artículo 148 es el delito de lesiones leves y es quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Según el numeral primero, es enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 10 días, sin exceder de 30. Esto quiere decir que según el ejemplo que les pongo aquí, maestrandos y maestrandas, ustedes tendrían que analizar estos 3 delitos y decidir al caso, a la acción que se cometió, cuál sería el aplicable. Lógicamente, pues aquí ya tenemos la respuesta, pero lo que yo busco es que ustedes hagan el ejercicio mental, que lean estos artículos y que entonces ustedes se vayan relacionando en cuanto a esos verbos rectores, en cuanto a esas características que nos puede cambiar en algún momento la respuesta. Porque si yo vengo en este momento y aquí pongo 9 días, permítanme. Si yo pongo aquí 9 días, prácticamente ya les cambié a ustedes la respuesta. Si yo pongo entonces acá, maestrandos, escucho a alguien, 9 días de incapacidad de realizar labores y 9 días de tratamiento médico, ¿cuál sería la respuesta entonces ahora adecuada, maestrandos? Escucho a 1 o a 2 personas. Vamos a ver quiénes quieren participar. Veamos el ejemplo. Maestrando Osman Montepeque, por favor, adelante. Maestrando Osman, creo que tuvo algún Doctor, buenos días. Sí, por favor, maestrando, adelante. Gracias. Como usted indicó que nos cambió ahí el panorama, automáticamente estaríamos afectos, ¿verdad?, a lo que dice el artículo 481, numeral 1, de 10 días o menos. Excelente, maestrando. Ese es mi punto, doctor. Oh, excelente. Eso me dice a mí que se está entendiendo concretamente. Porque, miren, y se puede empezar a complicar. ¿Por qué? Porque si yo les quito a ustedes que agrede, pero ya quito esto, agrede a B, lanzándole, vamos a ponerle aquí un poquito más, lanzando si yo les pongo A agrede a B lanzándole piedras que no le impactan, en base a lo anterior, aplicaríamos a este caso en concreto, ¿qué delito? Y claramente, entonces nosotros diríamos es el delito de agresión. Ya no sería ni la falta, ya no sería ni el delito de lesiones leves, graves o gravísimas. Entonces, es así como el siguiente examen maestrandos va a venir, es un tanto mucho más práctico, pero lo que más me interesa no es el examen, sino que usted tenga claro cómo pueden ir de acuerdo a las características de un caso, de un hecho en específico, usted ponerle especial atención a esas características. Porque si usted comprendió así de sencillo el día de hoy este ejemplo, es porque usted le está poniendo atención a las características
Y eso es el derecho penal también, ponerle atención al hecho que se ha cometido y no solo a ese hecho, sino a sus características, lo cual nos puede hacer cambiar de una norma frente a otra. Y ese es el análisis y esa es la motivación que yo quiero sembrar en ustedes, en que sean acuciosos en cuanto a observar las características de la acción. Porque un solo número nos puede cambiar totalmente el panorama, nos puede cambiar totalmente el tipo penal. Entonces, ese es el ejercicio mental que yo busco con estos ejercicios maestrados. Número 2, previo a analizar maestrando, me está solicitando la palabra maestrando Edgar Marroquín, por favor. Doctor, disculpe, pero no me quiero quedar con la duda, y más si vienen los exámenes, porque de repente, por quedarnos con las dudas, nos puede ir mal. Me queda claro, digamos, la forma en que está presentando los ejemplos, pero, digamos, ¿quién define, digamos, los objetos, digamos, en este caso, que se lance una piedra? Hay muchos tipos de piedra, perdón que me vaya tan específico, pero, por ejemplo, una piedra normal a una piedra poma le va a hacer daños o diferentes. Digamos, el juzgador es el que en este caso define si el objeto es peligroso, lo que se lance, o cómo es que se define eso si no está como especificado como tal. Correcto, maestrando, lo entiendo. Sí, veamos, el legislador lo que elige son los tipos penales, o sea que el legislador dice, creo estos delitos y le doy a cada delito sus características. Entonces, en cuanto al delito de agresión, que aquí se lo vuelvo a poner, usted puede ver que dentro de sus características dice, quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya embistiéndolo con armas. Ese es un supuesto. O, este es otro supuesto, lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión. Entonces, usted muy bien me dice, bueno, una piedra poma, dice usted. Por ejemplo, son piedras hasta incluso de cierto tamaño que podrían ser hasta incluso inofensivas. Pero entonces aquí ya viene la defensa de una persona. El tipo penal de agresión no dice piedras, no, dice objeto capaz de causar lesión. Entonces, el objeto que se le lance a una persona tiene que tener la característica de causar lesión. Si el objeto que se lanza no podría causar lesión, entonces tendríamos que voltear a ver otro tipo penal, más no el delito de agresión, porque tiene que tener esa capacidad de causar lesión. Por ejemplo, yo le arrojo a una persona una bola de algodón porque me enojé y se la lanzo y dice esta persona, me agrediste y te voy a denunciar porque me lanzaste abusivamente el algodón en el rostro, ¿verdad? Yo les preguntaría, ¿esa bolita de algodón sería capaz de causar lesión? Y ustedes claramente me dicen no. Entonces no se comete el delito de agresión. Entonces así funciona, maestrando. Tenemos que analizar esos verbos rectores y le entendí su pregunta porque usted dice no es lo mismo que se lance una piedra poma tan pequeña que no podría causar lesión a que yo le lance una piedra de aquellas que están en los ríos, ¿verdad? Que son hasta pesaditas, muy pequeñas así, las utilizan mucho para aquellas personas que, exacto, no, esa sí podría causar una lesión. Entonces, es así como en todo caso, maestrando, se puede aplicar o no un tipo penal. De acuerdo. Entonces, y agradezco, por favor, que no se queden con sus dudas. Yo lo he venido diciendo desde el inicio de nuestro curso de Derecho Penal 1. No se quede con dudas, por favor, porque si usted se queda con dudas,
el fin de la clase no se está dando. El objeto es no quedarse con ninguna duda. Aquí les puse el ejemplo, se los dejé para que ustedes en casa pues puedan hacer las lecturas correspondientes. El día de hoy, perdón, el día lunes voy a estar enviando ya las 2 presentaciones que fueron y que son parte ya del siguiente examen parcial, ¿verdad? Que sería nuestra clase 6 y clase 7. Otro delito, el delito de disparo de arma de fuego. Veamos. El delito de disparo de arma de fuego tiene ciertas características también, que están en su artículo 142 del Código Penal. Y en este caso, describe este tipo penal quien de propósito, ojo con eso, tiene que existir entonces intención de disparar. Tiene que existir ese dolo. Pero, ¿qué sucede cuando no lo existe? Ya lo vamos a ver. Pero de propósito dispare arma de fuego contra otro. O sea, se necesita entonces que el sujeto activo que tiene el arma tenga la intención de disparar, pero a otra persona. El sujeto activo tiene que ser otra persona. Aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si a consecuencia del disparo se causaren lesiones graves o gravísimas o se ocasionara la muerte, solo se le impondrá la pena que por estos delitos correspondan. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena se entenderá lo dispuesto al artículo 70. Bueno, este segundo supuesto en donde indica si a consecuencia del disparo se causara lesiones más graves o gravísimas o muriera una persona, entonces ya no vamos a aplicar el delito de disparo de arma de fuego. Vamos a aplicar en todo caso un homicidio o un asesinato o un femicidio si la persona falleció. O podríamos en todo caso analizar un homicidio cometido en estado de emoción violenta, como lo hemos venido analizando en clases anteriores. Lo cierto es que ya no sería disparo de arma de fuego. ¿Y qué sucede en la práctica, maestranos? Aparte de esto que les estoy aclarando, lo siguiente. Resulta que un señor, una persona, no me gusta decir nombres porque a veces coincido con que tengo dentro del público, dentro de los estudiantes esos nombres. No me gusta por ello. Entonces, resulta que un señor A, dispara, pero él dispara hacia un árbol. Resulta que como a 30 metros de ese árbol se encontraba una dama. Y este señor que dispara, ¿por qué motivo disparó hacia el árbol? Porque él puso dentro del árbol como que un holograma de disparo, ¿verdad? De una persona ahí, porque él estaba practicando tiro, pero estaba empezando a practicarlo. Entonces él dispara y cuando él dispara, la dama que estaba cerca de ahí empieza a gritar auxilio, que él la quiere asesinar, y se junta la población y lo detienen y lo llevan frente a los jueces. ¿Ustedes consideran que ese tipo penal, que en este caso es el delito de disparo de arma de fuego, se configura, se puede aplicar en este ejemplo que les doy? Pues básicamente, les digo, no se puede aplicar, ¿verdad? No se puede aplicar. ¿Por qué? Porque claramente él no disparó contra otro. No disparó contra otro. Lo que sucedió aquí fue que él, por lo que le digo, él estaba practicando, él según ahí puntería, él estaba practicando sus disparos, que si lo hizo en un lugar adecuado o no, por supuesto, eso hay que analizarlo. Pero lo que se denunciaba es que se le había querido quitar la vida a esta persona. Cuando entonces se investiga, claramente se encuentra en el árbol ese holograma de una persona ahí, es un cartel blanco, ¿verdad? Que tiene una silueta de un cuerpo humano,
Él dice, mire, tengo mi licencia, tengo mi identificación, en el terreno donde yo disparé es mío. Esta persona iba pasando por el lugar, porque hay un camino que de cierta comunidad a otra, pues tienen que pasar por ese lugar, y en ningún momento yo decidí dispararle a esta persona. Yo disparé al árbol y ella se asustó. Entonces, ¿qué quiero extraer de este ejemplo, maestrandos? Que observemos esas características de este delito, que el delito de disparo de arma de fuego requiere que sí exista voluntad, que sí exista dolo, pero que se dispare a otra persona. Eso es uno de los supuestos. Si yo o una persona está disparando, como normalmente nosotros conocemos, hacia el aire, hacia otros objetos, tenemos que voltear a ver otros tipos penales, más no, o analizar otros tipos penales, pero más no podemos indicar que es disparo de arma de fuego, porque este tiene sus propias características. En todo caso, podríamos ir a la ley de armas y municiones y establecer si dentro de esos tipos penales existe algún otro que se pueda utilizar. Maestrando Osman Estuardo, por favor, adelante. Gracias, doctor. Sí, se me anticipó con hablar sobre de que teníamos que también auxiliarnos de una ley específica, en este caso, de la ley de armas y de fuegos y municiones. Claro, que ahí dice, habla de los disparos sin causa justificada, ¿verdad? Ahí, Los disparos al aire. exactamente. Más o menos. Gracias, doctor. Así es, maestrando Osman. Si una persona, por ejemplo, ha sucedido normalmente en las fiestas de fin de año, se recordarán ustedes que algunos se ponen a disparar hacia el aire, no sería el delito de disparo de arma de fuego el que se va a aplicar, sino el delito de disparo sin causa justificada. Es otro delito, es diferente, pero está en la norma especial que es la ley de armas y municiones. Tiene sus propias características, pero dentro de ellas ustedes no van a observar que el delito de disparo sin causa justificada no va dirigido hacia otra persona, va dirigido a aquel que dispara sin tener una causa justa. Dispara, 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 ¿verdad? Pero no lo hace a una persona. Entonces se aplica ese tipo penal. Pero si el que dispara lo dispara directamente o realiza ese disparo a una persona o a otra persona, no sería ese delito de la ley de armas y municiones, sino sería el disparo de arma de fuego, que es el que estamos analizando. Entonces, es válido esos ejemplos para que ustedes pues vayan haciendo ese ejercicio mental de cómo, en todo caso, en algún momento nos puede complicar un caso en concreto, qué delito el poder subsumir esa conducta. Pero como repito, maestrandos, fijémonos, concentrémonos en sus características y ahí ustedes van a encontrar la respuesta. Solo que tenemos que ser muy meticulosos, ¿verdad? Poner atención. Yo suelo subrayar las diferencias. Entonces, ¿quién? Cualquier persona, sujeto activo o pasivo, tiene que ser hombre versus hombre, mujer versus mujer, mujer versus hombre, hombre versus mujer. No nos dice que tenga que ser X sexo quien dispara. Dice quién, cualquier persona, ¿verdad? De propósito, dolo, intención. Dispare a otro arma de fuego, uno contra otro. Uno le está disparando al otro. Y así, usted puede ir marcando su código. Por eso a mí me gusta mucho, vean, utilizar las leyes escritas. Yo la verdad que admiro mucho a los que utilizan las leyes así de manera, ¿qué sería? Pues virtual, porque yo no me relaciono, no puedo hacer mis estudios de esa manera, me cuesta, ¿verdad? Todavía, quizás porque yo vengo de la escuela ahí de que todo era escrito, pero actualmente todo es virtual y es válido. El que tiene esa capacidad, pues perfecto, no necesita ahí imprimir o hacer copias como yo suelo hacerlos. Bueno, les presento aquí ejemplos de lo que estamos indicando, pues básicamente A, dispara a B en dirección a los pies, causándole lesiones que tienen una incapacidad para realizar actividades laborales de 11 días,
y 11 días de tratamiento médico. En base a ello, ¿qué delito usted aplicaría? Aquí se lo respondo. Y lo que necesito, maestrandos, es que ustedes lean estos 3 delitos y ustedes vean por qué razón es lesiones leves. El delito de disparo de arma de fuego claramente advierte que si hay lesiones, no se aplica ese delito, se aplica el de lesiones. Y como le disparó, ¿hacia dónde? Hacia los pies. ¿Cuál es la intención? ¿De dar muerte? Por supuesto que no, porque es hacia los pies. Entonces, alguien podría decir, él me quiso cegar la vida. Quien disparó pudo haber dicho, si yo le hubiera querido cegar la vida, no le disparo a los pies, ¿verdad? Y entonces, son situaciones que necesito que ustedes en casa analicen a profundidad, pero aquí les pongo la respuesta para que vayamos viendo esas diferencias. Otro ejemplo, y vean, van cambiando algunas situaciones en específico. A dispara a B y le impacta un disparo en el cráneo, y por la intervención oportuna de los médicos, B no pierde la vida, causándole lesiones que tienen una incapacidad para realizar actividades laborales de 20 días y 11 días de tratamiento médico. El médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses manifestó en su dictamen pericial que B estuvo en riesgo de perder la vida. En base a lo anterior, aplicaríamos a un caso concreto. Disparo de arma de fuego, ya vimos que no, porque si hay lesiones, no podemos aplicarlo. Lesiones leves, no, porque en este caso, si bien son 20 días de incapacidad de realizar actividades laborales, fue un disparo hacia el cráneo. La intención que se tenía en ese momento sería de un susto, como decimos normalmente, o con palabras coloquiales. Él quiso realmente, pues, causarle una lesión, y claramente advertimos que el área del cuerpo que utilizó para esa lesión fue, en este caso, el cráneo, y por lo tanto es un área vital del ser humano. Esto quiere decir que una lesión en el cráneo puede comprometer seriamente la vida de una persona. Entonces aplicaríamos el homicidio en grado de tentativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue por la oportuna intervención médica la que propició que esta persona no perdiera la vida. Estos son casos reales, maestranos, ¿verdad? Solo que, como repito, no me gusta poner nombres porque puede coincidir con alguien y no quiero ahí que alguien se vea ofendido. El delito de agresión en riña, maestrandos, para ir terminando. Este delito de lesión en riña está regulado en el artículo 149. ¿Por qué es interesante este delito? Por sus características. Y en este caso se comete cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones sin que pueda determinarse el autor o los autores de la misma. Se aplicará la pena correspondiente a las lesiones, rebajada a una tercera parte, a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. ¿Por qué es interesante este delito, maestrandos? Porque existen casos reales en donde un grupo de personas se abalanza frente a otro grupo de personas, y por la gran cantidad de personas que ahí se golpean, pues no se puede determinar quién exactamente le causó lesiones a tal persona, porque fueron de tantos golpes que no se sabe qué lesión le ocasionó cada uno de ellos. ¿Qué nos dice la ley frente a esto? Nos dice que se aplicarán los delitos de lesiones, ya sea leves, graves o gravísimas, va a depender del tiempo que esté incapacitada la persona lesionada, pero se le va a rebajar en una tercera parte la pena. Esto quiere decir que si a un sujeto A se le acredita que él estuvo en ese lugar de la riña, que él también realizó o golpeó a esta persona, pero fue con otras, porque por eso se llama en riña, y se acredita que él es autor, entonces a él se le impondrá la sanción por un delito de lesiones, pensemos que es lesiones graves. Si se le dieran 3 años de prisión, por ejemplo, se va a rebajar una tercera parte, que sería 1 año.
Por lo tanto, le impondrían 2 años, ¿verdad? Para que tengamos claro en qué consiste esa rebaja de la pena. Entonces, por eso es interesante, maestrandos, porque en la práctica ha sucedido. Y adivinen en dónde sucede bastante: en los juegos deportivos, principalmente se ha dado en esos partidos de fútbol. En Antigua Guatemala fui juez en algún momento de turno y recuerdo claramente que estaba jugando, bueno, no voy a decir los nombres de los equipos porque no quiero también ahí meterme a problemas, ¿verdad? Con los nombres, porque al final de cuentas son instituciones. Pero eran 2 equipos que jugaron en Antigua Guatemala, se ocasionaron serias lesiones, ciertas barras con otras barras, se agredieron y capturaron entre unas 15 personas por cada grupo. Lo cierto es que habían lesionados por un lado, lesionados por el otro, habían personas que causaron lesiones a los otros versus estos a los otros. O sea, teníamos agraviados, sindicados y agraviados al mismo tiempo. Entonces, el artículo 149 del Código Penal claramente nos ayuda a resolver estos tipos de casos, que, como repito, como no se logra determinar quiénes fueron, entonces se aplica un tipo penal de lesiones, va a depender de los tiempos de incapacidad para realizar labores, se aplica ese tipo de delito y se rebaja en una tercera parte según establece este artículo. Sujeto pasivo versus sujeto pasivo. O sea, aquí tenemos nosotros de que todos los sujetos que intervienen en el delito de riña son sujetos activos y son sujetos pasivos, porque están agrediendo y los están agrediendo también. Entonces tienen un dolo directo en común. Existe intención de causar daño de una parte y la otra también tiene ese dolo porque también tiene la intención de causar el daño. Vean cómo en casos como ellos podrían en algún momento pues confundirnos y qué hacer, ¿verdad? En determinado momento. Pues la ley lo prevé y se los presento en este artículo. Entonces, para finalizar, maestrandos, que ya estamos sobre la hora, les pongo aquí este ejemplo y quiero que lo analicen en clase, que básicamente es lo que ya expliqué anteriormente, pero lo que busco es que ustedes hagan ese examen psicológico, mental, de este caso versus los delitos que aquí se los presento. Ya les puse la respuesta. Mi interés no es que se acierte, sino que se analicen estos artículos y por qué se aplica o no se aplica determinado delito. Es por cuanto entonces, maestrandos, que hemos finalizado. Vean rápidamente, ya se nos fue el tiempo, como suele suceder en nuestros cursos. Espero que ustedes tengan una bendecida semana. Para quienes continúan conmigo en Derecho Procesal Penal,